Capítulo 5. Te lo imploro, mamá. Debes castigar a Daphne. No es justo que yo sea la única que se vaya a la cama sin postre y durante una semana. Una semana es demasiado tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que casi todo fue idea de Daphne. Eloise a su madre, en una nota que a los 10 años dejó encima de la mesita de noche de Violet en Bridgerton. A Eloise le sorprendió lo mucho que podían cambiar las cosas en un solo día. Ahora, mientras Sir Philip la acompañaba por la casa y le enseñaba la galería de los retratos de familia, aunque eso solo era una excusa para prolongar su tiempo juntos, Eloise pensó, a lo mejor sí que sería un marido perfecto. No era la manera más poética de abordar un tema que debería estar lleno de amor y pasión, pero es que su cortejo tampoco estaba siendo convencional. Además, a falta de 2 años para los 30, Eloise no podía permitirse seguir soñando con el príncipe azul. Sin embargo, había algo. A la luz de la vela, Sir Philip era más guapo, incluso tenía un aspecto más peligroso. Ante la tenue luz temblorosa, el rostro se le llenaba de unas sombras misteriosas que lo hacían parecer una escultura, parecía las que había visto en el Museo Británico. Y mientras caminaba junto a él y notaba cómo su enorme mano con el codo le guiaba, tuvo la sensación de que su presencia lo envolvía. Era extraño y emocionante y también un poco aterrador, pero muy gratificante. Había hecho una locura. Se había escapado de Londres en mitad de la noche con la esperanza de que un hombre que no conocía la hiciera feliz. Al menos era un alivio pensar que a lo mejor todo aquello no había sido un error, que quizás había apostado por su futuro y había ganado. Nadie hubiera sido peor que tener que volver a Londres, admitir que había fracasado y tener que explicarle a toda la familia lo que había hecho. No quería tener que admitir que se había equivocado, ni para sus adentros ni para los demás, pero sobre todo para sus adentros. Sí, Philip había demostrado ser un buen acompañante de cena, aunque no era lo hablador que a ella le hubiera gustado. Sin embargo, estaba claro que era justo algo que para Eloise era básico en cualquier posible marido. Había aceptado, incluso admirado, la técnica del pez en la cama de Amanda. Muchos de los hombres que Eloise conocía en Londres se habrían horrorizado de que a una señorita de tan buena cuna como ella se le ocurriera esas cosas. Y a lo mejor, solo a lo mejor, aquello podría funcionar. Cuando lo pensaba de forma lógica, casarse con Sir Philip parecía una idea descabellada. Pero no era como si fuera un completo desconocido, porque habían mantenido correspondencia durante más de un año. Mi abuelo, dijo Philip, señalando con un retrato bastante grande. Era muy apuesto, comentó Eloise, aunque apenas le veía la cara debido a la tenue iluminación. Se detuvo ante el retrato de la derecha. ¿Es su padre? Philip asintió una vez, muy seco, y tensó los labios. ¿Y usted dónde está?, preguntó al notar que no quería hablar de su padre. Aquí. Eloy lo siguió hasta que llegaron frente a un cuadro en el que se veía a un joven Philip. Debía de tener unos 12 años, al lado de otro chico que solo podía ser su hermano mayor. ¿Qué le pasó?, preguntó Eloy, porque estaba claro que había muerto. Si estuviera vivo, Philip no habría heredado las tierras ni el título de barón. Waterloo, fue toda la respuesta de Philip. De manera impulsiva, Eloy le cogió la mano. Lo siento. Por un momento pensó que se iba a quedar callado, pero luego dijo, nadie lo sintió más que yo. ¿Cómo se llamaba? George. Usted debía de ser muy joven, dijo Eloy, retrocediendo hasta 1815 y haciendo los cálculos. Tenía 21 años. Mi padre murió 2 semanas después. Eloy se quedó pensativa. A los 21 años se suponía que tenía que estar casada. Todas las chicas de su condición tenían que estar casadas a esa edad. Podía parecer una muestra de madurez, pero visto ahora, 21 años parecía muy poco,
y cualquier persona era demasiado joven e inexperta para heredar una responsabilidad que no debía ser para él. Marina era su prometida, dijo. Eloís contuvo la respiración y lo miró soltándole la mano. No lo sabía, dijo. Philip se encogió de hombros. No importa. ¿Quiere ver su retrato? Sí, respondió Eloís, que de verdad quería verla. Eran primas lejanas y ya hacía muchos años desde la última vez que se habían visto. Eloís recordaba el pelo oscuro y los ojos claros, azules quizás, pero nada más. Tenían más o menos la misma edad y por eso en las reuniones familiares las ponían juntas, pero Eloís no recordaba que jamás hubieran tenido mucho en común. Ya desde pequeña, a la misma edad que debían tener ahora Oliver y Amanda, las diferencias entre ellas eran más que evidentes. Eloís era una niña bullosa, que trepaba a los árboles y se deslizaba por la barandilla. Siempre iba detrás de sus hermanos mayores, pidiéndoles por favor que la dejaran participar en lo que fuera que estuvieran haciendo. En cambio, Marina era una niña muy tranquila, casi contemplativa. Eloís recordaba cogerla de la mano e intentar convencerla para ir afuera a jugar. Pero Marina siempre prefería quedarse leyendo. Sin embargo, Eloís se fijaba en las páginas y nunca la veía pasar de la página 32. Le pareció curioso recordar eso, pero supuso que le había impactado tanto que se le quedó grabado. ¿Cómo era posible que alguien prefiriera quedarse en casa con un libro, con el sol que hacía y que luego no leyera? Recordaba que se había pasado el día cuchicheando con su hermana Francesca, intentando averiguar qué debía hacer Marina con el libro. ¿La recuerda?, le preguntó Philip. Solo un poco, respondió Eloís, que sin saber por qué no quiso compartir esos recuerdos con él. Además era la verdad, aquello era todo lo que recordaba de Marina, una semana de abril, hace unos 20 años, y cómo hablaba con Francesca mientras Marina miraba el libro. Eloís permitió que Philip le guiara hasta el retrato de Marina. La había pintado sentada, con la falda roja colocada a su alrededor con delicadeza. En el regazo tenía a la pequeña Amanda y Oliver estaba a su lado, de pie, con una de esas posturas que obligaban a poner a los niños pequeños serios y rígidos, como si fueran adultos en miniatura. Era preciosa, dijo Eloís. Philip se limitó a contemplar la imagen de su difunta esposa, y entonces, casi como si necesitara fuerza para hacerlo, se giró y se alejó. ¿La había querido? ¿Todavía la quería? Marina debía ser la mujer de su hermano. Todo indicaba que se había casado con Philip por error, pero eso no significaba que no la quisiera. Quizás había estado enamorado de ella en secreto mientras había estado prometida con su hermano, o a lo mejor se había enamorado después de la boda. Eloís clavó la mirada en su perfil mientras Philip miraba fijamente un cuadro. Había visto que se había emocionado al ver el retrato de Marina. No estaba segura de lo que había sentido por ella, pero sin duda todavía quedaba algo de ese sentimiento. En realidad, se recordó, solo había pasado un año. Puede que ese fuera el periodo oficial de luto, pero no era demasiado para superar la muerte de un ser querido. Y entonces él se giró, la miró a los ojos y Eloís se dio cuenta de que se había quedado embobada mirando sus facciones. Abrió la boca sorprendida y quiso apartar la vista. Era como si debiera sonrojarse y tartamudear porque la había descubierto, pero no pudo. Se quedó allí de pie, paralizada y notando cómo le invadía un intenso calor de la cabeza a los pies. Estaba a 3 metros de ella, pero era como si se estuvieran tocando. ¿Eloís?, susurró él. O al menos es lo que le pareció a ella, aunque lo supo porque vio cómo vocalizaba su nombre, no porque lo escuchara. Y entonces la magia desapareció. Quizá fue el susurro o el sonido del viento, pero Eloís pudo moverse, pensar, y al final se giró hacia el retrato de Marina y fijó su mirada en el sereno rostro de su difunta prima. Los niños deben echarla de menos, dijo, porque necesitaba decir algo, cualquier cosa con tal de recuperar la conversación y la compostura. Philip siguió callado unos segundos y entonces al final respondió: sí, hace mucho de
que la echo de menos. Y a Lois le pareció una manera muy extraña de decirlo. Sé cómo se siente, dijo. Cuando mi padre murió yo también era bastante joven. Philly la miró. No lo sabía. Ella encogió los hombros. No es algo de lo que suele hablar. Fue hace mucho tiempo. Philly se acercó a ella con paso lento y metódico. ¿Y tardó mucho en superarlo? No sé si alguna vez se llega a superar, dijo. Del todo, me refiero. Pero no pienso en él cada día, si eso es lo que quieres saber. Se apartó del retrato de Marina. Lo había estado mirando demasiado rato y empezaba a sentirse como una intrusa. Creo que fue más difícil para mis hermanos mayores, dijo. Anthony, que es el mayor y ya era un hombre cuando sucedió, lo pasó especialmente mal. Se llevaban muy bien, y mi madre también, por supuesto. Lo miró. Mis padres se querían mucho. ¿Cómo reaccionó ella? Bueno, al principio lloró mucho, dijo Eloís. Estoy segura que no quería que nos diéramos cuenta. Siempre lloraba por la noche en su habitación, cuando creía que estábamos todos dormidos. Pero lo echaba mucho de menos, y quedarse sola con 7 hijos no debió de ser fácil. Creí que eran 8 hermanos. Jaisine todavía no había nacido. Creo que cuando mi padre murió, mi madre estaba embarazada de 8 meses. Madre mía, susurró Philly, o al menos eso creyó escuchar Eloís. Madre mía, era la expresión perfecta. No tenía ni idea de cómo se las pudo arreglar su madre. Fue muy repentino, le explicó Eloís. Le picó una abeja. Una abeja, ¿se lo imagina? Le picó una abeja y entonces... Bueno, no hay motivo para aburrirle con los detalles. Muy bien, dijo de repente, un poco seca. Ya podemos marcharnos. Además ya está demasiado oscuro para ver bien los cuadros. Era mentira, claro. Bueno, era casi de noche, pero Eloís no lo había dicho por eso. Siempre le resultaba extraño hablar de la muerte de su padre, y hacerlo en esa sala llena de retratos de muertos le incomodaba mucho. Me gustaría ver el invernadero, dijo. ¿Ahora? Visto así, sí que parecía una petición un tanto extraña. Entonces mañana, dijo, con la luz del día. Philip dibujó una pequeña sonrisa. Podemos ir ahora, pero no podemos ver nada. No, podremos verlo todo, le corrigió Philip, pero hay luna llena y cogeremos una lámpara. Eloy miró por la ventana indecisa. Hace frío. Puede ir a ponerse el abrigo, dijo Philip. Se acercó a ella con un brillo especial en los ojos. No tendrá miedo, ¿verdad? Claro que no, respondió ella, que, aunque sabía que le estaba tomando el pelo, le siguió el juego de todos modos. Él arqueó la ceja en un gesto de lo más provocador. Tiene que saber que soy la mujer más valiente que jamás he conocido y conocerá. Estoy seguro, dijo él. No sea condescendiente conmigo. Philly se limitó a sonreír. Muy bien, dijo ella riendo. Usted primero. Hace mucho calor, exclamó Eloís cuando Philly cerró la puerta del invernadero. Normalmente hace todavía más, le dijo él. El sol calienta el aire a través del cristal, pero aunque esta mañana ha sido una excepción, los últimos días ha estado muy tapado. A menudo, cuando no podía dormir, Philip solía coger una lámpara y bajar al invernadero de noche, o cuando, antes de enviudar, quería mantenerse ocupado y olvidarse de la idea de ir a la habitación de Marina. Sin embargo, nunca le había pedido a nadie que le acompañara en la oscuridad, incluso de día. Casi siempre estaba allí solo. Ahora lo veía todo a través de los ojos de Eloy, la magia de las sombras que la luz grisácea de la luna formaba entre las hojas. Pasear por el invernadero de noche no era tan distinto a pasear por el bosque, con la única excepción del helecho de las especies importadas. Pero ahora, cuando la noche engañaba los ojos, era como si estuvieran en una especie de jungla secreta y escondida, llena de magia y de misterio. ¿Qué es eso?, preguntó Eloís, observando de cerca 8 macetas pequeñas que había encima de la mesa de trabajo. Philip se acercó a ella, complacido como un niño porque se mostraba sinceramente curiosa. La mayoría hacían ver que les interesaba o ni siquiera
Eso, sencillamente no se molestaba en hacer ver nada y salían corriendo en cuanto podían. Es un experimento en el que estoy trabajando, le dijo, con guisantes. ¿De los que comemos? Sí, estoy intentando cultivar una especie que crezca más grande que en la vaina. Eloy se fijó en las macetas. Todavía no se veía nada. Apenas hacía una semana que Philly los había plantado. Qué curioso, dijo ella. No sabía que se podía hacer. No sé si se puede hacer, admitió Philly. Llevo un año intentándolo. ¿Y no ha conseguido nada? Debe ser muy frustrante. Bueno, algo he conseguido, admitió él, aunque no todo lo que me gustaría. Un año intenté criar rosas, dijo Eloís, pero se me murieron todas. Criar rosas es más complicado de lo que la gente cree, respondió él. Ella dibujó una media sonrisa. He visto que usted tiene muchas. Tengo jardinero. ¿Un botánico con jardinero? No era la primera vez que le hacían esa pregunta. Es igual que la modista que tiene costurera. Eloy se quedó pensativa y luego siguió avanzando por el invernadero. Se detuvo al lado de unas plantas y le riñó por quedarse atrás y no iluminarle el camino. Esta noche está un poco mandona, dijo Philip. Eloy se giró, vio que estaba sonriendo. Le dedicó una amplia sonrisa. Prefiero decir que lo tengo todo bajo control. Una mujer controladora, ¿eh? Me extraña que no lo adivinara por las cartas. ¿Por qué cree que le invité? Respondió él. ¿Quiere a alguien que controle su vida? Le preguntó ella, hablando con la cabeza ladeada sobre el hombro mientras se alejaba de él flirteando. Philly quería a alguien que controlara a sus hijos, pero ahora no le pareció el mejor momento para decirlo, y menos cuando le estaba mirando de aquella manera, como si quisiera que la besara. Cuando se dio cuenta, ya había dado un par de pasos hacia ella. ¿Y esto qué es? Preguntó Eloy señalando algo. Una planta. Ya sé que es una planta, rió ella. Si no lo... Pero cuando la levantó la cabeza, vio cómo brillaban los ojos de Philly y se cayó. ¿Puedo besarla? Preguntó él. Supuso que si lo hubiera dicho que no, se habría detenido, aunque tampoco le dio la oportunidad porque antes de que Eloy pudiera responder, él se colocó casi pegado a ella. ¿Puedo? Repitió tan cerca de ella que le susurró las palabras a sus labios. Ella asintió con un movimiento breve pero seguro, y Philly la besó con suavidad, como se supone que un hombre debe besar a una mujer con la que quizá vaya a casarse. Sin embargo, Eloy lo rodeó con los brazos y le acarició el cuello, y Philly no pudo evitar querer más, mucho más. La besó con más pasión, ignorando el gemido de sorpresa de Eloy cuando le abrió los labios con la lengua. Pero ni siquiera eso era lo que quería sentirla, sentir su calidez, su vitalidad, sentirla a lo largo de su cuerpo, a su alrededor, quería contaminarse de ella. Le rodeó con los brazos, colocando una mano en la parte alta de la espalda mientras la otra, más atrevida, bajaba hasta las nalgas. La apretó contra él con fuerza. No le importaba que notara la prueba evidente de su deseo. Hacía mucho tiempo, mucho, y era tan suave y dulce. La deseaba entera, pero incluso su mente omnibulaba por el deseo. Sabía que aquella noche sería imposible, así que se concentró en obtener lo mejor que pudiera. Su contacto, la sensación de tenerla en brazos, sentir su calor por todo el cuerpo. Además, Eloy estaba participando activamente, aunque con algunas dudas al principio, como si no estuviera segura de lo que estaba haciendo. Después se dejó llevar y respondió con ardor, emitiendo unos sonidos de los más seductores. Aquello lo estaba volviendo loco, esa mujer le estaba volviendo loco. Eloís, Eloís, susurró, con la voz teñida por la necesidad que tenía de ella. Entrelazó los dedos en su pelo e hizo que un mechón castaño se soltara y cayera sobre el escote, formando un seductor tirabuzón. Philip bajó los labios por el cuello de Eloy, saboreando su piel, y sin acabárselo de creer cuando ella se arcó hacia atrás para dejarle más espacio,
y justo en ese momento, justo cuando había empezado a descender, doblando las rodillas para ir bajando por el escote, ella se separó. Lo siento, dijo Eloy, cubriéndose instintivamente el escote con las manos, aunque todo seguía en su sitio. Yo no, dijo Phillips. Ante aquella muestra de sinceridad, Eloy abrió los ojos sorprendida. A Philly no le importó lo más mínimo. Nunca había sido muy delicado con las palabras y posiblemente era mejor que ella lo supiera ahora, antes de comprometerse a algo permanente. Pero entonces ella lo sorprendió a él. Era una manera de hablar, dijo. ¿Perdón? He dicho que lo sentía, pero en realidad no era verdad, era una manera de hablar. Su voz sonaba muy calmada y casi aleccionadora, algo sorprendente en una mujer a la que acababan de besar de aquella manera tan arrebatadora. Decimos cosas así constantemente, continuó, para llenar los silencios. Phyllis estaba empezando a dar cuenta de que Lois no era una mujer de silencio. Es como cuando la volvió a besar. Sir Phillips. A veces, dijo él con una sonrisa de satisfacción, el silencio es bueno. Lois abrió la boca. ¿Me está diciendo que hablo mucho? Él encogió los hombros y no dijo nada, porque tomarle el pelo era muy divertido. Pues debes saber que aquí he estado mucho más callada que en mi casa. Cuesta creerlo. Sir Phillips, dijo él tomándola de la mano. Ella se soltó y él la volvió a coger, aunque esta vez con más fuerza. Necesitamos un poco de ruido. Al día siguiente, Eloy se despertó como si todavía estuviera soñando. Ese beso fue una sorpresa, no se lo esperaba, como tampoco se esperaba que le gustara tanto. El estómago se le quejó de hambre y decidió que lo mejor sería bajar a desayunar. No tenía ni idea de si Sir Phillips estaría allí. ¿Era de lo que se levantaba temprano o le gustaba quedarse en la cama hasta mediodía? Era irónico que no conociera esos hábitos del que podría llegar a ser su marido. Y si le estaba esperando frente a un plato de huevos escalfados, ¿y qué le diría? ¿Qué le decía a un hombre que tan solo hacía unas horas le había relamido la oreja? Poco importaba que fuera una lengua maravillosa, seguía siendo un escándalo. ¿Qué pasaría si apareciera ante él y solo pudiera decirle buenos días? Seguro que le parecería muy divertido, después de haberle dicho la parlanchina que era la noche anterior. Aquella situación casi le hizo reír. Ella, que era capaz de mantener una conversación sobre nada en particular, encima era lo que solía hacer. No sabía qué iba a decir la próxima vez que viera a Sir Phillips. Aunque claro, la había besado y eso lo cambiaba todo. Cruzó la habitación, pero antes de abrir la puerta se aseguró de que ésta estuviera bien cerrada. Era muy poco probable que Oliver y Amanda volvieran a intentar el mismo truco, pero nunca se sabe. La verdad no le apetecía nada otro baño de harina, o de algo peor. Después de lo del pescado, seguramente los niños tenían en mente algo líquido, líquido y apestoso. Canturreando en voz baja, salió de su habitación y giró a la derecha, hacia las escaleras. Prometía ser un gran día. Por la mañana, cuando se había asomado por la ventana, había visto que los rayos del sol se filtraban entre las nubes y... ¡Ah! Gritó casi de manera involuntaria mientras caía. Había tropezado con algo colocado en medio del pasillo. Ni siquiera pudo intentar recuperar el equilibrio porque, como era habitual en ella, iba caminando muy deprisa y cuando cayó lo hizo con fuerza. No tuvo tiempo ni para amortiguar el golpe con las manos. Se le llenaron las lágrimas de los ojos. Dios santo, notaba la barbilla ardiendo, o como mínimo un lado de la barbilla. Antes de caer había conseguido echar la cabeza a un lado. Entre quejidos gimió algo incoherente, el tipo de ruido que uno hace cuando el cuerpo le duele tanto que no puede guardárselo dentro. Y esperó a que el dolor fuera desapareciendo, como cuando te golpeas en un dedo del pie, que el dolor es muy intenso y al principio, pero que poco a poco va desapareciendo. Sin embargo, la sensación de ardor persistía. Le sentía en la barbilla, a un lado de la cabeza, en la rodilla y en la cadera. Parecía que le hubieran dado una paliza. Lentamente y con mucho esfuerzo se colocó a cuatro patas y luego se sentó. Consiguió apoyar la espalda en la pared y se acercó con una mano a la mejilla mientras respiraba de manera breve y rápida por la nariz para controlar el dolor.
Elois. Philip ni siquiera se molestó en levantar la cabeza porque no quería moverse de aquella posición. Por Dios, Eloy, dijo él subiendo de tres en tres el último tramo de escaleras y corriendo a su lado. ¿Qué ha pasado? Me he caído. No quería lloriquear, pero habló con la voz casi rota. Con una ternura que parecía impropia en un hombre de su tamaño, le cogió la mano y se la separó de la mejilla. Y a continuación dijo unas palabras que Eloy no estaba acostumbrado a escuchar. Tendrá que ponerse un trozo de carne en el ojo. Ella levantó la cabeza y lo miró con los ojos humedecidos. ¿Me ha salido un moretón? Él la sintió muy serio. Puede que acabe con un ojo morado, aunque todavía es pronto para saberlo. Eloise intentó sonreír, intentó poner una cara divertida, pero no pudo. ¿Te duele mucho?, preguntó Philly con dulzura. Ella sintió, sin saber por qué el tono de su voz hacía que quisiera llorar todavía más. Se acordó de cuando de pequeña se cayó de un árbol, se había torcido un tobillo, pero había conseguido no llorar en todo el camino de vuelta a casa. Bastó una mirada de su madre para que las lágrimas empezaran a resbalarle por las mejillas. Philip le tocó la mejilla con cuidado, arrugando el ceño cuando ella hizo una mueca de dolor. Me pondré bien, le aseguró, y lo haría en varios días. ¿Qué ha pasado? Sabía perfectamente qué había pasado. Alguien había puesto una especie de cuerda en medio del pasillo para que tropezara y cayera. No había que ser muy inteligente para saber quién era ese alguien. Pero Eloy no quería meter a los niños en problemas, al menos no en los que seguro se meterían cuando Sir Phil los encontrara. Seguro que no pensaban que se iba a hacer tanto daño. Sin embargo, Philip ya había visto el fino cordel atado a las patas de dos mesas que, con el tropezón de Eloy, habían ido a parar al medio del pasillo. Eloy lo vio agacharse junto al cordel y acariciarlo con los dedos. Luego Philip la miró, aunque no para preguntarle nada, sino con la certeza de lo que había pasado. No lo vi, dijo ella, a pesar de que el resultado era obvio. Philip no apartó la vista de ella, pero con los dedos fue tensando el cordel hasta que lo rompió. Eloy contuvo la respiración. Aquella acción encerraba algo aterrador. Philip no parecía haberse dado cuenta de que lo había roto, como si no fuera consciente de su fuerza, o de la fuerza de su rabia. Sir Philip, susurró ella, pero él no lo oyó. ¡Oliver!, gritó. ¡Amanda! Seguramente que no querían hacerme daño, dijo Eloy sin saber por qué los estaba defendiendo. Me habían hecho daño, sí, pero tenía la sensación de que su castigo sería mucho menos doloroso que cualquiera que pudiera infligirle su padre. Me da igual lo que quisiera, dijo Sir Philip muy enfadado. Mire lo cerca que está de las escaleras, ¿y si se hubiera caído? Eloy lo miró hacia las escaleras. Estaba cerca, pero no lo suficiente para haber rodado por ellas. No creo que deben responder por esto, dijo Philip con la voz baja y temblorosa. Me pondré bien, dijo Eloy. Parecía que el dolor intenso estaba empezando a desaparecer, aunque todavía le dolía lo suficiente para que, cuando Sir Philip la cogió en brazos, gritara de dolor, y aquello lo puso todavía más furioso. La voy a meter en la cama, dijo con voz tosca y decidida. Eloy no se opuso. Apareció una doncella que al ver la cara de Eloy se asustó mucho. Traiga algo para el ojo, le mandó Sir Philip, un trozo de carne, lo que sea. La doncella asintió y salió corriendo mientras Philip llevaba a Eloy en su habitación. ¿Le duele algo más? La cadera, reconoció Eloy mientras Philip la dejaba encima del colchón. Y el codo. Él la sintió muy serio. ¿Cree que se ha roto algo? No, respondió ella enseguida. No. En cualquier caso tengo que asegurarme, dijo él ignorando las protestas de Eloy mientras le examinaba el brazo. Sir Philip, no creo que... Mis hijos han estado a punto de matarla, dijo él muy severo. Creo que puede ahorrarse el Sir. Eloy tragó saliva mientras lo observaba caminar hacia la puerta con zancadas grandes y poderosas. Vaya a buscar a los gemelos inmediatamente, dijo seguramente a algún sirviente que había esperado en el pasillo. Eloy estaba convencida que habían escuchado su grito, pero no podía echarle la culpa por intentar retrasar al máximo el día del juicio final a manos de su padre.
Philip, dijo intentando convencerlo con la voz para que volviera a la habitación, déjemelos a mí, la lesionada soy yo y son mis hijos, dijo él, y los castigaré yo. Dios sabe que ya hace mucho que debería haberlo hecho. Eloís lo miró horrorizada, la ira casi lo hacía temblar y aunque a ella le hubiera encantado darle personalmente una buena zurra en el culo, creía que Philip no estaba en condiciones de ser justo con sus hijos en ese momento. Le han hecho daño, dijo Philip en voz baja, y eso es inaceptable. Me pondré bien, repitió ella. Dentro de unos días, ni siquiera. No se trata de eso, respondió él cada vez más alterado. Si hubiera... Se detuvo y lo volvió a intentar. Si no hubiera sido por... Se detuvo porque no podía encontrar las palabras adecuadas. Se apoyó en la pared y echó la cabeza hacia atrás, con la mirada perdida en el techo buscando. No lo sabía. Eloy supuso que buscando respuesta, como si se pudieran encontrar así, levantando la vista. Philip se giró y la miró muy serio, y Eloy vio algo que no se esperaba. Y fue entonces cuando entendió que todo aquello, la rabia en la voz y el cuerpo tembloroso, no iba dirigido hacia sus hijos. Bueno, al menos no todo. Aquella mirada sombría era autoinculpadora. No culpaba a sus hijos, se culpaba a sí mismo. Capítulo 6. No deberías haber permitido que te besara. ¿Quién sabe qué otras libertades intentará tomarse la próxima vez que te vea? Pero a lo hecho, pecho. Y solo puedo preguntarte una cosa. ¿Te gustó? Eloís Bridgerton a su hermana Francesca, en una nota que pasó por debajo de la puerta de su hermana la noche que ésta conoció al conde de Kilmartin, con quien se casaría 2 meses después. Cuando los niños entraron en la habitación, casi arrastrados por la niñera, Philip se obligó a mantenerse rígido contra la pared, porque tenía miedo de que si se acercaba a ellos le pudiera pegar una paliza brutal. Y todavía le daba más miedo que al terminar no se arrepentiría. Así que optó por cruzarse de brazos y mirarlo fijamente, dejando que vieran lo enfadado que estaba mientras intentaba pensar qué iba a hacer con ellos. A la final, y con la voz temblorosa, Oliver dijo: «¿Padre?». Philip dijo lo único que se le ocurrió, lo único que tenía en la cabeza: «¿Veis a la señorita Bridgerton?». Los gemelos asintieron, aunque no la miraron, al menos no la cara, donde el morado estaba empezando a apoderarse del ojo. «¿No la veis distinta?». Los niños no dijeron nada hasta que llegó una doncella y rompió el silencio. «¿Señor?». Philip asintió y se acercó a ella para coger el trozo de carne que había traído para el ojo de Lois. «¿Tenéis hambre?», le preguntó a sus hijos. Cuando no le respondieron, añadió: «Bien, porque por desgracia esta carne no irá a parar a ningún plato, ¿verdad?». Se fue hasta la cama y se sentó con cuidado al lado de Lois. «Permítame». Todavía demasiado enfadado para controlar la voz, rechazando la colaboración de Lois, él mismo le colocó la carne encima del ojo y se le envolvió con un trozo de tela para que ella no se ensuciara las manos al sostenerlo. Cuando terminó, se acercó a los niños y se plantó delante de ellos con los brazos cruzados y esperó. «Miradme», les dijo, al ver que ninguno de los dos apartó la mirada del suelo. Cuando levantaron la cabeza vio terror en sus ojos y le dio miedo, pero no sabía de qué otra manera debía reaccionar. «No queríamos hacerle daño», dijo, susurró Amanda. «¿Ah, no?», respondió él, inclinándose hacia ellos, furioso. La voz era plana, pero la rabia se le reflejaba en la cara, e incluso Eloy dio un salto en la cama. «¿No pensáis que se podría hacer daño cuando tropezara con la cuerda?», continuó Philip, que con ese toque de sarcasmo se controlaba mejor y eso le hacía más aterrador. «O quizá pensáis desacertadamente que la cuerda no le haría ningún daño, pero no se os ocurrió que se le podía hacer cuando cayera». Los niños no dijeron nada. Philip miró a Elois, que había apartado el trozo de carne del ojo y se estaba tocando la mejilla. El morado iba empeorando por minutos. Los gemelos tenían que aprender que no podían continuar así. Tenían que aprender a tratar a la gente con más respeto. Tenían que aprender a... Philip maldijo en voz baja. Tenía que aprender algo, lo que fuera.
Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta. Venid conmigo. Salió del pasillo y se giró y dijo, ahora. Mientras los niños salían rezaba para que pudiera controlarse. Eloy intentó escuchar, aunque no podía evitar agudizar el oído. No sabía dónde se los había llevado. Podía ser a la habitación de al lado, a su habitación, afuera. Aunque sabía una cosa, iban a recibir su castigo, y a pesar de que sabía que se lo merecían porque lo que habían hecho era inexcusable y ya era mayorcito para darse cuenta, seguía estando preocupada por ello. Cuando Philly se los había llevado, estaba muy asustado, y Eloís todavía recordaba la inquietante pregunta que Oliver le había hecho el día anterior. ¿Va a pegarnos? De hecho, al mismo tiempo que se lo preguntó, iba retrocediendo como si esperara que les pegara. Aunque seguro que Sir Phillips no, era imposible. Una cosa era darles un cachete después de algo como lo de hoy, pero seguro que no lo hacía habitualmente. No podía haberse equivocado tanto con una persona. La noche anterior había permitido que la besara, incluso le había devuelto el beso. Seguro que si Philip fuera de los que pegaba a sus hijos por cualquier cosa, lo habría notado. Habría sentido que había algo que no funcionaba. Al final, después de lo que pareció una eternidad, Oliver y Amanda aparecieron en la puerta, serios y con los ojos rojos, y detrás de ellos, obligándoles a mirar más deprisa que una serpiente, apareció Sir Philip también muy serio. Los niños se acercaron a la cama y Eloy se giró hacia ellos. Como tenía el ojo izquierdo tapado, solo veía con el derecho. Y cómo no, los niños se habían colocado a su izquierda. Lo sentimos mucho, señorita Bridgerton, susurraron. Más alto, les dijo su padre. Lo sentimos. Eloy se sintió. No volverá a suceder, añadió Amanda. Bueno, eso me tranquiliza, dijo Eloy. Philly se aclaró la garganta. Nuestro padre dice que debemos compensarla, dijo Oliver. Eloy no estaba segura de cómo pretendían hacerlo. ¿Le gustan los caramelos?, preguntó Amanda. Eloy lo miró parpadeando con el único ojo que tenía abierto. ¿Los caramelos? Amanda sintió. Sí, supongo que sí, como a todo el mundo. Tengo una caja de caramelos de limón. Llevo meses aguardándolos. Puede quedárselos. Eloy tragó saliva para suavizar el nudo que se le había hecho en la garganta al ver la torturada expresión de Amanda. A esos niños les pasaba algo. Con tantos sobrinos, Eloy sabía diferenciar perfectamente cuando un niño no era feliz. Da igual, Amanda, dijo él con el corazón partido. Quédate con los caramelos. Pero tenemos que darle algo, dijo Amanda mirando temerosa a su padre. Eloy estuvo a punto de decirle que no era necesario, pero cuando la miró se dio cuenta de que tenían que hacerlo. En parte claro porque Sir Philip había insistido, y Eloy no iba a contradecir su autoridad, pero además porque los gemelos tenían que aprender a reparar los daños que causaban. Está bien, dijo Eloy. Me daréis una tarde. ¿Una tarde? Sí, cuando me encuentre mejor, tu hermana y tú me daréis una tarde. Todavía no conozco Romney Hall demasiado bien y supongo que vosotros conoceréis hasta el último rincón. Podrías acompañarme a dar un paseo, con una condición, añadió porque valoraba mucho su salud y su condición física. Nada de travesura. Ninguna, dijo Amanda inmediatamente asintiendo con fuerza. Lo prometo. Oliver, dijo Philip cuando su hijo no respondió. Nada de travesuras esa tarde, susurró. Philip se acercó a él y le cogió por el cuello de la camisa. Ni nunca, dijo con la voz estrangulada. Lo prometo, no volveremos a acercarnos a la señorita Bridgerton. Bueno, espero que hagáis alguna excepción, dijo Eloy mirando a Philip esperando que le interpretara como un ya puede soltar al niño. Me debéis una tarde. Amanda dibujó una tímida sonrisa, pero Oliver siguió igual de serio. Podéis marcharos, dijo Sir Philip a los niños y les faltó tiempo para desaparecer. Una vez solos, los dos adultos se quedaron en silencio, mirando la puerta con una expresión triste y agotada. Eloy se sentía agotada, como si lo hubieran implicado en una situación que no acababa de entender.
Estuvo a punto de echarse a reír. ¿En qué estaba pensando? Claro que le habían implicado en una situación que no acababa de entender y se habían engañado al creer que había que hacer. Philly se acercó a la cama, pero cuando estuvo a su lado se mantuvo bastante rígido. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó. Si no me saca esta carne del ojo dentro de poco, dijo con sinceridad, creo que voy a vomitar. Cogió la bandeja que había traído la doncella y se la acercó. Eloy se quitó el trozo de carne de la cara, con una mueca ante el ruido acuoso y pegajoso que hizo. Será mejor que me lave la cara, dijo. El olor es muy fuerte. Philip asintió. Antes deje que le eche un vistazo. ¿Tiene mucha experiencia con estas cosas?, le preguntó ella mirando hacia el techo cuando él se lo pidió. Un poco, dijo él. Apretó un poco la mejilla con el pulor. Mire hacia la derecha. Ella le obedeció. ¿Un poco? En la universidad boxeaba. ¿Era bueno?, le hizo girar la cabeza. Mire a la izquierda lo suficiente. ¿Qué quiere decir? Cierre el ojo. ¿Qué quiere decir?, insistió ella. No ha cerrado el ojo. Eloy lo cerró los dos porque si solo cerraba uno lo hacía con demasiada fuerza. ¿Qué quiere decir? No lo veía, pero percibió la pausa. ¿Le han dicho alguna vez que es un poco testaruda? Constantemente. Es mi único defecto. Escuchó como Felix se reía. ¿El único? El único que vale la pena comentar. Abrió los ojos. No me ha contestado. No recuerdo cuál era la pregunta. Abrió la boca para responderle, pero entendió que le estaba tomando el pelo e hizo una mueca. Vuelvo a cerrar el ojo, dijo Philip. Todavía no he terminado. Cuando Eloíso obedeció, añadió, lo suficiente quiere decir que no tenía que pelear, sino que iría. Pero no era el campeón, conjeturó ella. Puede abrir el ojo. Eloy la abrió y parpadeó al darse cuenta de lo cerca que estaba Philip. Él se echó hacia atrás. No, no lo era. ¿Por qué no? Él encogió los hombros, porque no me importaba lo suficiente. ¿Qué le parece?, preguntó ella. ¿El ojo? Eloy se asintió. No creo que podamos hacer nada para evitar que tenga el ojo morado durante unos días. Creí que no había golpeado el ojo, dijo ella suspirando frustrada. Cuando caí me refiero. Creí que me había hecho daño en la mejilla. No hace falta golpearse el ojo para que se ponga morado. Se ve claramente que se ha golpeado aquí, dijo acariciándole el pómulo, aunque con delicadeza para que ella no notara ningún dolor. Y esta zona está tan cerca del ojo que es muy posible que el hematoma llegue hasta esta zona. Ella gruñó. Voy a estar horrorosa durante semanas. No creo que tarde tanto tiempo en desaparecer. Tengo hermanos, dijo lanzándole una mirada que decía que sabía de lo que estaba hablando. He visto algunos ojos morados. Una vez a Benny le salió uno que tardó meses en desaparecer. ¿Qué le pasó? Mi hermano mayor, respondió ella. No me diga más, dijo Philly. Yo también tuve una hermana mayor. Son unas criaturas asquerosas, dijo Eloy, aunque con un tono cariñoso. Seguramente el suyo desaparecerá antes, dijo ayudándola a levantarse para que pudiera ir a lavarse la cara. Oh no, dijo Philip y así sintió, y mientras Eloy se lavaba dijo, tendremos que buscarle un acompañante. Eloy se quedó inmóvil. Lo había olvidado. Philip tardó unos segundos en contestar. Yo no. Él escogió una toalla y se secó la cara. Lo siento, es culpa mía. En una carta me dijo que se encargaría de buscar pero con las prisas de marcharme de Londres olvidé que necesitaría un tiempo prudencial para arreglarlo todo. Philip la miró fijamente, preguntándose si se habría dado cuenta de que había revelado más información de la que hubiera gustado. Era difícil imaginar que una mujer como Eloise, abierta, brillante y extremadamente habladora, pudiera tener secreto. Pero desde que había llegado no había comentado nada de los motivos que la habían traído hasta Gloucestershire. Dijo que buscaba marido, pero Philip sospechaba que esos motivos tenían que ver tanto con lo que había dejado en Londres como con lo que le esperaba encontrar aquí en el campo. Y ahora lo había dicho con las prisas. ¿Por qué tenía prisa por marcharse? ¿Qué había pasado en Londres?
Ya le he escrito a mi tía abuela, dijo ayudándola a meterse en la cama, aunque estaba claro que quería hacerlo sola. Le envié una carta la misma mañana que usted llegó, pero dudo que aparezca antes del jueves. Vive en Dorset, que no está lejos de aquí, pero no es de las que salen de su casa con los puestos. Necesitará tiempo para preparar el equipaje y hacer todas esas cosas. Agitó la mano en el aire quitándole importancia. ¿Qué hacen las mujeres? Eloísa sintió seria. Solo son 4 días y aquí hay muchos sirvientes. No es como si estuviéramos solos en un lejano refugio de cazadores. No diga tonterías. Si alguien se entera de su presencia en esta casa sin mi acompañante, pondría su reputación en un serio compromiso. Ella suspiró y encogió los hombros en un gesto fatalista. Bueno, no está en mi mano decidirlo. Se tocó el ojo. Seguro que si volviera hoy a casa mi aspecto levantaría más suspicacias que el hecho de que me hubiera ido. Philip asintió lentamente porque estaba de acuerdo con ella, aunque no podía evitar pensar en otra cosa. ¿Había alguna razón en particular por la que le preocupara tan poco su reputación? No había pasado mucho tiempo entre la alta sociedad, pero por su experiencia todas las damas solteras, tuvieran la edad que tuvieran, siempre estaban preocupadas por su reputación. ¿Era posible que la reputación de Eloy ya estuviera arruinada el día que apareció en su puerta? Y más concretamente, ¿le importaba? Frunció el ceño porque todavía no estaba en condiciones de responder a la segunda pregunta. Sabía lo que quería, mejor dicho, lo que necesitaba en una esposa, y tenía muy poco que ver con la pureza, la castidad, con todos esos ideales que las chicas jóvenes tanto se esmeraban en preservar. Necesitaba a alguien que pudiera entrar en su vida y hacerla menos complicada, alguien que estuviera al frente de la casa y que fuera una madre para sus hijos. Sinceramente se alegraba de que Eloís despertara también sus deseos más íntimos, pero aunque hubiera sido fea como un cardo, bueno, no habría tenido ningún problema en casarse con un cardo siempre que fuera práctica, eficiente y buena con los niños. Sin embargo, si todo eso era cierto, ¿por qué le molestaba tanto la posibilidad de que Lois hubiera tenido un amante? No, molestar no era la palabra, no sabía definir con exactitud sus sentimientos. Lo irritaba eso, del mismo modo que irritaba una piedra en el zapato o una quemadura del sol. Era la sensación aquella de que hay algo que no está bien. No es que esté catastrófica y dramáticamente mal, pero no está bien. Vio cómo se recostaba en las almohadas. ¿Quiere descansar un rato? ¿La dejo sola? Eloy suspiró. Supongo que sí, aunque no estoy cansada. Dolorida sí, pero no cansada. Solo son las 8. Philip miró el reloj que había encima de una estantería. Las 9. Las 8, las 9, dijo ella, dejando ver que no había diferencia. En cualquier caso es de día. Miró hacia la ventana melancólica y no llueve. ¿Preferiría salir y sentarse en el jardín?, preguntó Philip. Preferiría pasear por el jardín, respondió ella descarada. Pero me duele un poco la cadera. Supongo que debería descansar un día. Más de uno, dijo él con brusquedad. Seguramente tenga razón, pero le aseguro que no seré capaz de quedarme en la cama más de un día. Philip sonrió. No era el tipo de mujer que se pasaba el día sentada en el salón bordando, cosiendo lo que hicieran las mujeres en un salón con aguja y hilo en la mano. La observó mientras, incluso sentada en la cama, no podía evitar mover una pierna. Era el tipo de mujer que se pasaba el día sentada y punto. ¿Le gustaría llevarse un libro?, le preguntó. Los ojos de Lois reflejaron su decepción. Philip sabía que esperaba que la acompañara, y él sabe una parte de él quería hacerlo, pero la otra parte le decía que tenía que alejarse, casi como medida de protección. Todavía se sentía un poco descolocado por haber tenido que pegar a sus hijos. Parecía que cada 15 días hacían algo merecedor de un castigo, y la verdad ya no sabía más qué hacer. Aunque no disfrutaba pegándoles, lo odiaba. Cada vez que lo hacía tenía arcadas, pero ¿qué se suponía que debía hacer cuando se portaban de aquella manera? Intentaba pasar por alto las pequeñas cosas, pero cuando pegaban el pelo de las institutrices a la sábana mientras ella dormía, ¿cómo iba a pasarlo por alto? O como el día que rompieron todas las macetas de cerámica que había en una estantería del invernadero. Dijeron que había sido un accidente, pero Philip no les creyó ni una palabra. Pero mientras defendían su inocencia, en sus ojos se veía que no pensaban que su padre les creyera.
así que imponía disciplina de la única manera que sabía, aunque hasta ahora solo había utilizado la mano, y eso cuando lo utilizaba. La mitad de las veces, bueno, más de la mitad, los recuerdos de la disciplina de su padre lo mortificaba de tal manera que se iba, temblando y sudado, horrorizado ante el temblor de la mano con lo que quería pegarles en el culo. Le preocupaba ser demasiado benévolo con ellos. Seguramente lo era, visto que sus hijos no se comportaban mejor. Se decía que tenía que ser severo, y incluso un día había ido a los establos y había cogido la fusta. Recordarlo le hacía estremecerse. Fue después del episodio del pegamento. A la señorita Lockhart tuvieron que colocarle el pelo, y Philip sintió una rabia muy dolorosa y desquiciante. La visión se le tiñó de rojo, y lo único que quería era castigarlo, hacer que se portaran bien, enseñarles a ser buenas personas, y acabó por ir a buscar la fusta. Sin embargo, le quemó en las manos y la soltó, horrorizado y temeroso de en qué se habría convertido de haberla usado. Los niños se quedaron sin un castigo durante un día entero. Philip se encerró en el invernadero temblando y odiándose por lo que había hecho y por lo que era incapaz de hacer. Convertir a sus hijos en mejores personas. No sabía cómo ser un buen padre, eso estaba claro. No sabía cómo hacerlo, y además era posible que no estuviera hecho para eso. A lo mejor había hombres que nacían sabiendo qué hacer, y otros, por mucho que lo intentaran, no servían. A lo mejor uno necesitaba tener un buen padre a quien poder imitar, y en eso la suerte de Philip estuvo echada desde el día que nació, y ahora estaba allí intentando cubrir sus deficiencias con Eloise Bridgerton. Quizá podría dejar de sentirse tan mal padre si les consiguió una buena madre. Sin embargo, las cosas nunca eran tan fáciles como parecían, y Eloise, en el día que llevaba en Rodney House, había puesto su vida patas arriba. No esperaba desearlo, al menos con la intensidad que lo hacía cada vez que la miraba. Cuando la había visto en el suelo, ¿cómo es que lo primero que había sentido había sido terror? Terror por su estado físico, para ser sincero, terror de que los gemelos le hubieran convencido de que se marchara. Cuando se había enterado de lo que el pelo de la señorita Locker, su primera reacción había sido ir a buscar a los niños, lleno de cólera. Colin Eloise, en cambio, apenas había pensado en ellos hasta que se había asegurado personalmente que no estaba grave. No quería preocuparse por ella, solo quería una buena madre para sus hijos, y ahora no sabía qué hacer, y por lo tanto pasar la mañana en el jardín con la señorita Bridgerton parecía una idea celestial, pero sabía que no podía permitírselo. Necesitaba estar un rato solo, necesitaba pensar, o mejor, no pensar, pero si pensaba solo conseguía enfadarse y confundirse más. Necesitaba hundir las manos en alguna maceta llena de tierra, ensuciarse hasta olvidarse de todos sus problemas. Necesitaba escapar, y si por ello era un cobarde, pues que así fuera.